El día de hoy vamos a aprender a configurar las lógicas más utilizadas con las cuales podrás realizar aproximadamente el 98% de tus estudios. Te las voy a enlistar de manera rápida y las iremos revisando una a una. Tenemos la lógica de salto, lógica de mostrar ocultar pregunta, lógica de mostrar ocultar opciones, lógica de extracción, lógica de cuotas y lógica de texto dinámico y comentarios. Igual vamos a aprovechar la euforia de la Fórmula 1 que existe actualmente y bueno, vamos a utilizar los ejemplos cargados hacia ese tema. Vamos a empezar con la lógica de salto. La lógica a configurar, la idea es que cuando seleccionen cada una de estas opciones nos haga un salto hacia cada una de las preguntas que tiene el logotipo y luego de que se vea la pregunta del logotipo, pues bueno, podamos terminar la encuesta. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a configurar dos saltos. Va a ser un salto en el cual, dependiendo de la opción que yo elija, va a saltar a una de estas preguntas y luego vamos a configurar un salto en cada una de estas preguntas en el cual después de dar clic al botón siguiente nos finaliza la encuesta. Entonces primero vamos a configurar la lógica para la pregunta Q1 con cada una de las opciones. Entonces me voy a ir a lógica y luego tendremos del lado izquierdo las opciones de respuesta. Aquí en el centro es donde voy a elegir hacia dónde va a ser el salto cada una de las opciones, ¿no? O más bien hacia dónde va a ser el salto la encuesta al elegir cada una de las opciones. Entonces en Red Bull yo quiero ir a la Q2 que es de Red Bull. McLaren, si seleccionan McLaren voy a la Q3 que es de McLaren, y si seleccionan Mercedes voy a la Q4 donde tengo la información de Mercedes. Aquí le voy a dar clic a guardar lógica. Con esto ya he configurado, ya le he dicho a la plataforma, oye, ¿sabes qué? Cuando seleccionen Red Bull quiero que saltes a la pregunta Q2, cuando seleccionen McLaren saltar a la Q3 y cuando seleccionen Mercedes saltar a la Q4. Entonces esta ya está. Como también puedo saber que ya está configurada la lógica de salto, siempre que configuremos una lógica, en la esquina inferior izquierda vamos a encontrar un icono que nos va a indicar si hay alguna lógica configurada, y en este caso nos va a decir cuál es. Si no sabemos, si todavía no identificamos cada icono a qué lógica pertenece, podemos poner el cursor sobre este iconito y nos va a decir la lógica que está configurada, ¿no? En este caso es lógica de salto. Incluso si yo le doy clic me va a llevar a esa configuración de lógica. Entonces vamos a dar clic acá y aquí podemos modificar o quitar la lógica, ¿no? En este caso lo voy a dejar así. Y en cada una de estas preguntas también voy a configurar un salto. En este caso, como podemos ver, estas preguntas no tienen una opción para elegir. Entonces aquí lo que se va a configurar es algo que se llama salto predeterminado. Entonces vamos aquí a lógica y aquí donde dice ramificación predeterminada vamos a cambiar sin ramificación a, en este caso, a página de agradecimiento, ¿ok? Porque sí les quiero mostrar el icono y sacarlos de la encuesta, pero para mí es una respuesta completa en este ejemplo, entonces yo los voy a mandar a página de agradecimiento. Entonces le voy a dar clic acá. Si yo no quisiera que la respuesta contara, el salto tendría que ser a terminar encuesta, para que les ponga un status terminated. Pero en este caso yo sí quiero que me cuente, entonces lo voy a configurar a página de agradecimiento. Y listo. Entonces cuando yo seleccione, por ejemplo, McLaren en esta opción, lo que va a hacer la plataforma va a ser un salto de esta pregunta a la pregunta de McLaren, y cuando yo dé clic al botón siguiente me va a mostrar un mensaje de gracias por contestar. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la que comenté, la de McLaren. Vamos a darle siguiente. Aquí me muestra la opción de McLaren y aquí al dar siguiente me debería
mostrar un mensaje de agradecimiento. Y listo. Con esto configuramos la lógica de salto. Muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo configuramos la lógica de mostrar o ocultar preguntas. Igual, en este caso seguimos con los ejemplos de Fórmula 1. Y aquí lo que vamos a hacer es que dependiendo de la opción que seleccionemos acá, son las preguntas que se van a ir mostrando. Entonces, de hecho aquí me he dado cuenta que aquí está mal configurada la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta un tantito. Y vamos a hacer la configuración de esta lógica. Ahora, antes de hacer la configuración de la lógica de mostrar ocultar pregunta, lo que es importante tener en cuenta es que antes de configurar la lógica debemos agregar todas las preguntas y adicionalmente debemos agregar un salto de página entre la pregunta que determina qué otras preguntas se van a mostrar o se van a ocultar y entre las preguntas que se van a mostrar o se van a ocultar, ¿no? Entonces, en este caso las estoy poniendo juntas, aunque no necesariamente tienen que ir juntas para que esto funcione, pero las estoy poniendo juntas para que se pueda entender el tema del salto. Entonces, como esta es la pregunta que determina cuál de estas se va a mostrar, entonces entre esta que es la primera de estas preguntas que se van a mostrar o se van a ocultar y esta pregunta que determina cuál, entonces vamos a agregar el salto de página para que la lógica funcione, ¿okay? Si no agregamos el salto de página, aún haciendo la configuración, no nos va a funcionar la lógica. Entonces agregamos el salto de página y ahora sí vamos a configurar el criterio para cada una de estas preguntas e indicarle a la plataforma qué es lo que debe ocurrir para que cada una de estas se muestre. Entonces vamos primero a configurar la pregunta de Red Bull. Entonces nos vamos a ir a lógica, luego en el menú vamos a mostrar ocultar pregunta y aquí nos va a dar dos opciones, ¿no? Uno es mostrar la pregunta por defecto y la otra opción es ocultar la pregunta por defecto. Entonces, dependiendo de lo que yo elija acá, nos damos cuenta que este texto cambia, ¿ok? Entonces aquí le tengo mostrar pregunta por defecto y aquí es ocultar pregunta. Y si lo cambio a ocultar pregunta por defecto, aquí es mostrar la pregunta. Entonces, aquí lo que nos dice es, si lo mantengo de este lado, del lado derecho, dice ocultar la pregunta por defecto. Y si se cumple este criterio, entonces muestra la pregunta. Para mí es la manera más fácil de trabajar estos criterios. Entonces, por eso el ejemplo va a estar hecho de esta forma, ¿no? Igual para la lógica de mostrar ocultar opciones. Igual para mí es más fácil configurar algo que ya está oculto y de ahí lo mostramos. Entonces, pero también se puede hacer el caso contrario, ¿no? Entonces, para que sepan, y vamos a hacer el ejemplo con ocultando la pregunta. Luego nos va a pedir que configuremos un nombre para el criterio. Entonces, en este caso yo le voy a poner RB porque es de Red Bull. Luego voy a buscar la pregunta, ¿no? Si en la pregunta elige las escuderías que conoces, es seleccionada la opción Red Bull, entonces muestras esta pregunta, ¿no? Entonces básicamente aquí ya he configurado mi criterio. Aquí le estoy diciendo si en la pregunta elige la escudería que conoces. Si eligen Red Bull, entonces vas a mostrar esta pregunta, que esta pregunta es la que corresponde a Red Bull. Y listo, guardamos la lógica. Y lo mismo vamos a hacer para McLaren y para Mercedes. Entonces aquí vamos a ir a lógica, mostrar ocultar pregunta, ocultamos por defecto. Este va a ser McLaren. Elige la escudería que conoces. Si seleccionas McLaren, mostramos la pregunta. Y lo mismo para Mercedes. Mostrar otra pregunta, ocultar por defecto. Vamos a ponerle Mercedes que conoces. Si es Mercedes, mostrar la pregunta.
Y bueno, en este caso voy a agregar un salto de página aquí, simplemente para que podamos ejecutar el ejemplo y no se muestren las demás preguntas. ¿Okay? Entonces vamos a probar desde acá. Tenemos el salto, hemos configurado la lógica de mostrar ocultar pregunta para cada una de estas preguntas. Entonces vamos a hacer el ejemplo. En este caso vamos a mostrar Red Bull y Mercedes, por lo que la pregunta de McLaren no debe aparecer. Okay, entonces vamos a seleccionar Red Bull, Mercedes y listo. Okay, son las preguntas que nos aparecen. Ahora incluso si lo hacemos al revés, solo elegimos McLaren, nos debe aparecer únicamente la pregunta para McLaren. Okay. Entonces así es como podemos probar que nuestra configuración de lógica está bien hecha y que la lógica funciona correctamente. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de mostrar u ocultar toda la pregunta, vamos a mostrar u ocultar las opciones de respuesta, que en este caso van a ser las opciones de piloto. La idea va a ser que dependiendo de la escudería que elijas, va a ser el piloto que se va a mostrar. ¿Okay? Entonces, recordemos primero, antes de configurar la lógica de mostrar ocultar, en este caso mostrar ocultar opciones, cargamos las preguntas que van a estar en la configuración y luego agregamos el salto de página entre la pregunta que delimita qué opciones se van a ocultar o se van a mostrar y entre la pregunta que tiene las opciones que se mostrarán o se van a ocultar. En este caso recordemos que las configuraciones de estas lógicas de mostrar o ocultar, tanto para la pregunta como para las opciones, las configuraciones se hacen en las preguntas, bueno, en este caso en la pregunta que se vaya a mostrar o se vaya a ocultar, o como en este caso en la pregunta que tiene las opciones de respuesta que se van a mostrar o se van a ocultar. Habiendo dicho esto, vamos a configurar la lógica de mostrar o ocultar opciones. Aquí nos vamos a lógica, luego mostrar o ocultar opciones. Lo mismo, cambiamos a ocultar opción por defecto. Luego le vamos a poner un nombre al criterio, en este caso le voy a poner RB diagonal M, porque es de Red Bull y Max Verstappen. Entonces, si en elige las escuderías que conoces, seleccionan la opción Red Bull, entonces yo quiero que muestres la opción Verstappen. ¿Okay? Entonces aquí si seleccionan lo que le estoy diciendo a la herramienta, es si seleccionan Red Bull, por favor, en esta pregunta muéstrame la opción de Verstappen, ¿no? Si en la pregunta anterior seleccionan Red Bull, en esta muéstrame Verstappen. Ahora vamos a hacer para Oscar Piastri. Entonces sería McLaren, Oscar. En escudería, si es McLaren, entonces me vas a mostrar la opción Oscar Piastri. Y ahora vamos a hacer para Mercedes con Antonelli. Escudería, si es Mercedes, entonces muestra la opción Andrea Antonelli. Y listo. Guardamos la lógica. Ahora vamos a probar que funciona, a ver si no nos faltó nada, si no nos falló nada. Previsualizamos y en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Elegimos Red Bull y Mercedes, por los que nos debe aparecer en la siguiente pregunta solo Max Verstappen y Antonelli. Ok, y ahora vamos a probar solo con McLaren, donde nos debe mostrar únicamente a Oscar Piastri. Perfecto. Entonces la lógica funciona correctamente. Ahora vamos a utilizar la lógica de extracción. Antes de pasar al ejemplo, me gustaría hacer una aclaración sobre la lógica de extracción. La lógica de extracción funciona para resolver un caso masivo del uso de la lógica de mostrar o ocultar opciones. Como vimos en el ejemplo anterior, tú puedes configurar que
se muestre una opción que se ha seleccionado en una pregunta anterior. ¿Ok? Sin embargo, en la lógica de mostrar o ocultar opciones, tú puedes hacer que sea la selección no solo de una opción, sino de varias opciones que te muestre una opción, o puede ser al revés, que la selección de una opción en una pregunta anterior, en la pregunta siguiente te muestre más de una opción, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo de esto? Sobre todo el segundo caso, por ejemplo, donde tú tienes la pregunta inicial, donde puedes elegir entre frutas y verduras. Y si eliges verduras, tú quieres que en la siguiente pregunta te muestre únicamente las opciones que corresponden a verduras. Y si eligen frutas, pues tú quieres que en la siguiente pregunta te muestren las opciones que corresponden a frutas. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos el ejemplo de que si seleccionan una opción, te muestra más opciones o varias opciones en la siguiente pregunta. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior, hay un caso en el que puedes mostrar la opción que se elige en la pregunta anterior. Entonces, para este caso, que es el más común, el equipo desarrolló esta lógica que se llama de extracción. Y lo que hace esta lógica es que tú con 2 o 3 clics puedes configurar este caso. Porque imagínate, en este caso, bueno, en este ejemplo, en el ejemplo anterior, pues son solo 3 opciones, ¿no? Entonces configurarlo no te toma ni 5 minutos. Pero ahora imagínate que tienes 100 opciones de respuesta y necesitas traerte las opciones que seleccionaron en esta pregunta en una siguiente pregunta. Entonces ahí la configuración va a ser más tardada y más tediosa. Entonces, una manera de resolver esto para hacerlo, digamos, en volumen es con la lógica de extracción, y ahora vamos a ver cómo funciona. En este caso tengo la pregunta de las escuderías. Para que funcione esto, tiene que ser una pregunta de selección múltiple, ya sea de imagen, como en este caso, o puede ser una pregunta de estas de seleccionar varias, ¿ok? Donde es solo texto y no está la imagen, para que podamos configurar la lógica de extracción. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer las opciones seleccionadas acá y vamos a calificarlas con una pregunta de estrellitas. Ahora, ¿cómo hacemos eso, no? Nos vamos a ir a lógica. Porque en este caso yo no tengo que hacer nada más que cargar la pregunta donde están las opciones a seleccionar, ¿no? La pregunta de selección múltiple, que en este caso es un selector de imágenes. Entonces nos vamos a extracción. ¿Cuáles son las opciones que voy a extraer? Las opciones seleccionadas, ¿ok? Entonces aquí ya viene marcadas seleccionadas. Incluso puedo utilizar las no seleccionadas, ¿no? Si le doy clic acá me aparecen otras opciones. Las más utilizadas son seleccionadas o no seleccionadas. Y luego voy a elegir el tipo de pregunta al que quiero extraer estas opciones. Puede ser de selección múltiple, de texto, de orden de clasificación, de matriz o de controles deslizantes. En este caso voy a usar el de clasificación por estrellas. Entonces yo quiero que las opciones que seleccionen en esta pregunta se me muestren en una pregunta de estrellas para que yo las pueda calificar. Entonces vamos a darle clic a guardar lógica. Aquí ya se ha configurado. Ahora, ¿qué va a pasar con esto de que ya se ha creado la lógica? Bueno, recordemos qué pasa con las lógicas de mostrar ocultar. En este caso, mostrar ocultar opciones, ¿no? Que se hace de forma masiva, si lo queremos ver así. Tenemos que configurar un salto de página. Y bueno, además, si lo hiciéramos manualmente, tendríamos que agregar nuestra pregunta de estrellitas y configurar la lógica de mostrar ocultar opciones para cada una de las opciones que tenemos. Ahora, como lo hemos hecho con la lógica de extracción, la plataforma, la herramienta va a hacer esto de forma automática. Automática nos va a crear la pregunta de estrellitas, nos va a crear el salto de página configurando una lógica de salto, y además, junto con crear la pregunta de estrellitas con las opciones de respuesta, va a configurar la lógica de mostrar ocultar opciones
para que se puedan mostrar únicamente las opciones que seleccioné en la pregunta anterior. ¿Okay? Entonces vamos a ver si es esto. Si esto es cierto, cerramos. Tenemos la pregunta original y aquí tenemos la pregunta con las estrellitas y las opciones. ¿Okay? Ahora vamos a ver si esto funciona. Esta igual le voy a agregar un salto de página para que no me muestre las de abajo. Entonces, previsualizar. Y vamos a seleccionar McLaren. Me debería solo mostrar la opción de McLaren para contestarla con estrellitas. Ok. Y hagamos a la inversa. Red Bull y Mercedes. Ok. Listo. Entonces aquí ya podemos calificar. Y listo. Nuestra lógica de extracción se ha configurado. Ahora, igual una nota. Aquí, como podemos ver, la plataforma para agregar el salto de página lo que hace es crear una lógica de salto, configurar una lógica de salto. Ahora, a veces va a ocurrir que tú no quieres que justamente después de contestar esta pregunta se vaya a esta clasificación, sino que a veces tú vas a querer, pues que bueno, esta clasificación esté más adelante en la encuesta, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Sí, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a lógica de salto, restablecer la lógica, ¿ok? Y mover esta pregunta hacia donde queramos. Lo único que debemos recordar es que entre esta pregunta y esta debe haber un salto de página, ¿ok? Entonces, y ya con esto podemos reordenar la pregunta, moverla más abajo si queremos, y cuando contesten esta va a seguir avanzando con las demás preguntas hasta que llegue a esta y se muestren únicamente las opciones que se marcaron acá. Entonces también funciona. Vamos a empezar con la lógica de cuotas. Entonces vamos a irnos aquí a lógica, luego a control de cuotas. Y aquí, bueno, vamos a ver que la pantalla está dividida en tres secciones. Del lado izquierdo vamos a encontrar las opciones de respuesta que tenemos para esta pregunta. En el centro vamos a encontrar una cajita donde vamos a poder poner un número, el cual va a representar la cuota o la cantidad de respuestas que queremos por cada una de las opciones. Y del lado derecho vamos a poder configurar qué es lo que va a ocurrir una vez que ya se haya alcanzado esa cuota, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner un límite de 1, 1 y 1, ¿ok? Cuando ponemos el límite automáticamente, vamos a ver si lo cambio a 0, si cambia. No, no cambia, ok. Pero bueno, no sé si te diste cuenta, pero cuando lo cambiamos de 0 a 1, esto cambió al límite de cuota. ¿Esto qué quiere decir? Si lo dejamos así, cuando esta opción se llene, es decir, ya se complete la respuesta completa con la opción Max Verstappen, que en este caso es necesitamos una respuesta con la opción Max Verstappen. Entonces cuando llegue alguien y conteste Max Verstappen, ok, esa persona sí entra en la cuota. Pero la siguiente, la persona 2 que conteste Max Verstappen, lo que va a pasar es que la herramienta lo va a sacar de la encuesta porque ya tenemos la respuesta para Max Verstappen, entonces lo va a sacar de la encuesta al encuestado. Y en la data le va a poner un estatus a la respuesta de cuota over limit. Ahí tú te vas a dar cuenta con ese estatus de que esa persona, pues bueno, fue filtrada de la encuesta, no la pudo completar, porque para la cuota a la cual quería contestar ya se ha llenado, ¿no? Entonces por eso nos sirve poner límite de cuota, para que nos ponga el estatus cuota over limit y sepamos por qué fue filtrada esa respuesta. Ahora, si tú no quieres poner directamente el estatus, no los quieres sacar de la encuesta porque dices, bueno, si no seleccionan la opción Max Verstappen, Oscar Piastri o Andrea Antonelli, que todas tienen una opción, más bien un límite de una respuesta, tú puedes elegir que cuando se llene la cuota para alguna opción, esta opción se oculte. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí Oscar Piastri.
esta opción que dice Quota Full Hide Option. Esto lo que nos dice es que cuando llegue la persona 1 y conteste Oscar Piastri, esa respuesta se va a registrar muy bien. Y cuando llegue la persona 2, ya no va a haber la opción Oscar Piastri. Solo va a haber la opción Max Verstappen y Andrea Antonelli, como si la opción Oscar Piastri nunca hubiera existido. Entonces va a poder elegir cualquiera de las dos o pues elegir salirse de la encuesta, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, la diferencia entre cualquiera de estas dos configuraciones. Una vez que hemos decidido qué es lo que va a ocurrir una vez que se cumpla con la cuota y que hayamos definido la cuota para cada una de las opciones, le damos guardar lógica. Y ahora, para que esto funcione, por ejemplo, para Max Verstappen debemos contestar la opción aquí. Adicionalmente, para agilizar, voy a configurar una lógica de salto a página de agradecimiento para que se nos guarde el estatus completado y con eso se registre la respuesta. Ahí podemos ver cómo funciona el tema de la cuota. Entonces en este caso vamos a hacerlo para Max Verstappen. Listo. Entonces ahora que lo intente volver a usar, me debe sacar de la encuesta, pero ya no me va a decir gracias, me va a decir lo sentimos o algo por el estilo. Vamos a ver. De aquí diciendo, bueno, gracias por su tiempo, pero ya hemos recibido las respuestas requeridas, ¿no? Entonces aquí ya sé que me puso como cuota over limit. Y ahora vamos a hacer una prueba para la opción Oscar Piastri. Vamos a registrar una respuesta completada. Listo. Y ahora que haga la prueba, ya no me debe aparecer la opción Oscar Piastri, solo Max Verstappen y Andrea Antonelli. Damos para visualizar. Y listo, ya no me aparece Oscar Piastri, únicamente Max Verstappen y Andrea Antonelli. Entonces, la lógica funciona. Literalmente lo que hace esta opción es agregar una caja de texto cuando tú seleccionas una opción, ¿no? Es como si fuera una segunda opción otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú requieres que en alguna encuesta, cuando seleccionen alguna opción o todas las opciones, que la gente te pueda dar más información sobre su selección, pues bueno, les podemos agregar la caja de comentarios. Hay dos maneras de agregar esta caja de comentarios. Una es yéndonos a lógica, buscar texto dinámico comentarios y en este caso, que era para la opción de Andrea Antonelli, pasar de deshabilitado a habilitado y aquí ponerle, no sé, profundiza en tu respuesta, no, algo por el estilo, y listo. Con esto se genera este iconito que me dice que ya está activa la lógica de texto dinámico. Entonces si yo lo pruebo acá, me aparece, ok. Ahora la otra manera en la que yo puedo agregar esta cajita es, vamos a quitarlo desde acá, es desde la opción de respuesta, ¿okay? Si solo va a ser para una opción y no quiero meterme hasta acá, entonces lo que puedo hacer es darle clic a esta flechita que nos aparece y donde dice caja de comentarios dinámico, le damos clic, digamos la etiqueta que es el mismo texto que nos pedía anteriormente, le damos enter y listo, ¿no? Se nos agrega el iconito e incluso haciendo la prueba nos aparece la cajita de comentarios. Y bueno, esas son todas las lógicas, al menos las más utilizadas, con las que si las aprendes bien podrás realizar aproximadamente el 98% de estos estudios. Entonces espero que este video te sea de mucha ayuda y bueno, seguimos en contacto para cualquier otra cosa que necesites. Hasta pronto.